Hola amigos, bienvenidos a los podcasts. Hoy viajaremos a Cuba y para ello os habla Diana y en esta ocasión me acompaña Maricel. Hola Maricel. Hola, ¿qué tal Diana? ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar diciendo, tú eres de Cuba, pero ¿de dónde concretamente? Exactamente del este de Cuba, de Santiago de Cuba. Ajá, entonces nos vienes de una de las ciudades más importantes, ¿no? De Cuba. Sí, se dice que es la segunda capital y además es una ciudad muy hospitalaria. Bueno, pues yo creo que va a ser bastante apasionante esta charla contigo sobre tu país. Bueno, yo creo que Cuba, todo el mundo sabe situarlo en el mapa, pero por si acaso vamos a recordarlo. Cuba está situada en el Mar Caribe, a la entrada del Golfo de México, ¿no? Y entonces limita un poco con la Florida, México por supuesto. Y bueno, ahí tranquila en el medio del Mar Caribe. Ya solo con decir que está en el Mar Caribe, ¿no? Ya es suficiente casi para querer todos estar en el paraíso, ¿no? Que es Cuba. Supongo que, bueno, su ubicación es lo que influye sobre todo en su clima, ¿no? ¿Cómo es el clima de Cuba? Sí, el clima es cálido, tropical, sobre todo, y además húmedo, ¿no? Y eso, bueno, a veces esa humedad no nos hace sentir tan bien, pero bueno, con el calor entonces está todo bien. Claro, a veces la sensación esa, ¿no? De un ambiente húmedo y ese calor a veces pegajoso, pero yo creo que la gente que va a Cuba eso no le importa, ¿no? Espero, ¿no? Pero bueno, a veces puede ser, no sé, algo molesto. Algo molesto. De cierto modo. ¿Y tiene época de lluvias tropicales o no? ¿O huracanes? Sí, claro. En una parte del verano exactamente tenemos en agosto, suelen pasar algunos ciclones o huracanes, depende, ¿no? Y hasta octubre podemos esperar algo. Pero eso ya estará la población también acostumbrada y a tomar medidas también, ¿no? No, en realidad en Cuba existe un buen sistema de seguridad contra huracanes, ¿no? Y cada vez que en esta región hay algún fenómeno de este tipo, las evidencias hablan de que no hay tantos daños personales más bien, ¿no? Ya. En cuanto a la geografía de Cuba, ¿cómo son sus costas? ¿Cómo es su interior? Tiene bastante llanura, sobre todo en la parte occidental y central del país. Ya llegando a la parte oriental, entonces sí ya hay algunas montañas, ¿no? Hay algunos grupos montañosos. Supongo que la población se concentra en las ciudades, ¿no? Ya has comentado que tú eres de la segunda ciudad de Cuba. ¿Cuál sería la primera y la tercera? No, en este caso se habla de la primera, por supuesto, La Habana, ¿no? La capital. En este caso, en cuanto a población, la más densamente poblada es Holguín, digamos la tercera, ¿no? Ah, sí. Es decir, La Habana en primer lugar, luego Santiago y luego está Holguín. Digamos que La Habana es la más turística, ¿no? ¿Se podría decir o no? No, no del todo, porque existen otros puntos en cuanto a la afluencia de turistas es bastante grande, ¿no? Por ejemplo, a Varadero van muchas personas, en Holguín también. ¿Varadero estamos hablando de otra ciudad o de una zona dentro de una de estas ciudades? En realidad es una parte de otra provincia de Cuba, ¿no? Está en Matanzas, Varadero, pero está también cerca de La Habana relativamente y bueno, por eso también van más turistas a La Habana, ¿no? Porque están cerca los lugares. Como están cerca, ¿cómo se mueve la gente dentro de Cuba? Por ejemplo, un turista, ¿cómo sería la mejor forma de moverse entre una ciudad y otra? Dentro del país existe la posibilidad de carreteras y también hay la posibilidad de tomar el avión. Dentro del país. Dentro del país. Casi cada provincia del país, que son 14 provincias, casi todas tienen un aeropuerto. Caray. Es decir, no llegan a ser aeropuertos internacionales, pero vamos a decir, hay un aeropuerto en cada esquina. Entonces, mucha gente se moverá en el avión. Si hablamos de turistas, tal vez. Pero la población normalmente no lo hace, ¿no? Es un medio más caro también, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos habitantes tiene Cuba? Cuba se ha mantenido alrededor de los 11 millones de habitantes.
Sí, 11 millones, ¿no? Y Sí. pico. La moneda en Cuba. Bueno, la moneda normalmente es el peso cubano, pero bueno, la situación económica ha hecho que prevalezca el dólar. Pero bueno, el dólar como tal no circula en el país, sino que se ha creado una moneda convertible y esa es la que, vamos a decir, mayor valor tiene, a pesar de que el peso siempre sigue circulando, ¿no? Pero supongo que la gente a diario utiliza el peso, ¿no? Indistintamente, depende, porque hay productos que solo se pueden obtener con esta moneda convertible, de modo que la gente hace el cambio, ¿no? Hace la conversión de la equivalencia del dólar al peso cubano, ¿no? Pueda que no sea en estos momentos exactamente, pero $1 alrededor de 26 pesos cubanos, más o menos. ¿Sale rentable este cambio o se graban muchos impuestos? Si se posee el dólar, entonces no es rentable, porque entonces te multan con un 10%, ¿no? De modo que el turista que procede de la parte europea tiene la ventaja de usar el euro y esto ¿también? Sí no es multado, ¿no? Pero necesita cambiarlo. Es decir, necesita cambiar el dinero, pero la equivalencia es 1 a 1, ¿no? Al peso convertible, a la moneda convertible. Pero si tienes el dólar, entonces sí te multan, ¿no? Con un 10%. En cuanto a la religión, Maricel, supongo que la católica será la mayoritaria, ¿no? Sí, la católica es la mayoritaria. Y bueno, después otras religiones que se practican también en la isla. Protestantes, es decir, están enmarcados en el círculo evangélico y hay algunos grupos que practican algunos ritos afrocubanos, ¿no? Debido a las raíces también, ¿no? Por ese lado. Ya, ¿no? Dado a la mezcla que tiene la población cubana, ¿no? Que tiene raíces españolas, africanas. También está la influencia de ritos afrocubanos, específicamente la santería y algunos santos católicos que se han ubicado en estas religiones africanas, en la religión yoruba llamada. Esa mezcla de culturas supongo que también influirá a la hora de hacer arte, ¿no? O a la hora de la cultura en general. ¿El cine en Cuba o otro tipo de manifestaciones artísticas? La música, por ejemplo, ¿cómo es la música en Cuba, no? Sí, en la música se puede ver bien esta mezcla de raíces, ¿no? Y bueno, por eso en la música están estos ritmos, los propios instrumentos musicales, tambores y tumbadoras, timbales, esos son instrumentos que vienen de las raíces africanas. Sí, claramente, ¿no? Y son los ritmos también característicos de... Sí. ¿Cuál es el baile típico de Cuba? Bueno, la salsa, ¿no? La salsa. Y de ahí se derivan otros ritmos, ¿no? ¿Sabes bailar salsa tú? Bueno, sí, un poco. Bueno, seguramente estás siendo muy modesta y lo bailarás muy bien. Antes de entrar en el tema del español en Cuba, que es un poco lo que más nos centramos en estas conversaciones sobre Latinoamérica, preguntarte si hay cultura del deporte en Cuba. Sí, el deporte es algo importante en Cuba y Cuba ha sido destacada en este tema, principalmente boxeo, en el béisbol, por supuesto, que digamos, por el béisbol es el deporte por el cual las personas se desviven, ¿no? Se desviven, sí. Pero en este caso por el fútbol, no. No, del fútbol eso ni se escucha apenas. Tal vez los chicos en la calle en un momento dado se le dan una patada o una pelota, pero no más. Por esa razón doble paraíso, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, porque el fútbol es tal, bueno, en el resto de los países es ya una cosa, para mi entender, demasiado, ¿no? Que se lleva al extremo. Entramos en el idioma, bueno, en Cuba se habla español. Bueno, sí. Se habla ¿Hay español. dialectos? ¿Hay otros idiomas que se hablen en Cuba? No. No, en realidad no.
Solo digamos el español con sus acepciones. Sí, que ahí vamos un poquito, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían algunas de las características del español en Cuba? Bueno, no sé si me saldrá bien decirlas, ¿no? Pero bueno, vamos a probar. Venga, por ejemplo, yo creo que sí. Un niño en Cuba es un chama. Un amigo es un acere. Esas serían las palabras propias, ¿no? Que solo se sabría en Cuba qué significa, ¿no? En realidad sí, ¿no? Sí. Luego, tal vez la situación puede explicarle a otra persona de qué se trata, pero eso solo lo entiende un cubano. ¿Algo bueno o excelente, por ejemplo? ¿Cómo se diría en Cuba? Sería, en este caso, bacán. Bacán. Y esta palabra no sé si tú la conoces, que a veces a lo mejor son palabras también recientes, ¿no? Bacheche, buena persona. Bacheche, buena persona. Bueno, pueda que esté en la jerga de los jóvenes actuales. Ya yo no pertenezco a esa generación. Claro, porque también estas palabras son de siempre, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia encendedor, ¿no? Ah, sí, eso es una fosforera. Una fosforera, bueno, realmente viene de fósforo, ¿no? Que es la cerilla. Cerilla, pero para nosotros eso es un fósforo. Ajá. Y como la fosforera, el encendedor, da también la candela, pues claro. Es una fosforera. Una fosforera que sería en España un mechero, ¿no? Un encendedor. Comida, cena, también tenéis una palabra, ¿no? Sí, la jama. La jama. ¿Y cómo diríais? ¿Con qué verbo lo decís? A jamar. Vamos a jamar. Es decir, de ahí se deriva todo lo posible. Un sustantivo, un verbo, todo lo que te puedas imaginar. Y estas palabras, Maricel, supongo que se utilizan en un entorno coloquial o también formal. Palabras como jamar. Sí, eso es más de la calle, vamos a decir, ¿no? Es más de la calle. Y no sé, no todas las personas lo usan, por supuesto, ¿no? Pero la gente joven, sobre todo, más joven, ya cuando se tienen un par de años más, entonces ya se dejan esas cosas. ¿Y lo de espejuelos? Ah, no, eso es de siempre. Los espejuelos. Me voy a poner los espejuelos, eso sería... Sí, pero más bien los espejuelos son los que tú necesitas para poder leer. Sí. Esos son los espejuelos, porque las gafas existen, pero esas son más para protegerte del sol. Bien, entonces... Es decir, espejuelos no son todos. Las gafas de sol no es un espejuelo. Decimos gafas. Gafas. No, esas son las pero gafas. La forma sí es la misma, ¿no? Espejuelos. Sí, es la misma, pero más bien se habla de espejuelos, los lentes que necesitas para leer, sí, para sí, poder que leer. Sin ellos no puedes ver. O no puedes ver. Vale, muy bien. Pues curiosa esta distinción que hacéis. Luego también habla de otros fenómenos en el idioma, de anteponer o de redundar con el pronombre sujeto, ¿no? Por ejemplo, Susana dice que mañana ella no va a venir, ¿no? Esa repetición de Susana, ella, que vamos, o ¿dónde ella va? ¿Cómo tú estás? ¿Eso sí, lo corroboras sí. o Eso no? de marcar el pronombre en otra posición, sí, en realidad se usa bastante. ¿Cómo tú estás? Ya. ¿No? O ¿dónde ella va? Y no ¿dónde va ella? ¿no? ¿Dónde va ella o dónde va? Simplemente como en España se tiende, ¿no?, a la omisión del pronombre. Solo se dice en esos casos que se quiere enfatizar un poco, ¿no? Y después creo que también tenéis variedades fonéticas como ocurre en muchos países de Latinoamérica, como la eliminación de la D en esa terminación ido, ado. Sí, perdió, ¿no? O decimos ganado en vez de ganado. Y algo así, ¿no? En realidad eso se hace. También, ¿no?, con la S, es decir, la omisión de la S al final es un fenómeno bastante generalizado y se escucha mucho, ¿no? ¿Un ejemplo? Tú puedes decir lo tomate, no los tomates, ¿no? Así que eso se escucha mucho, ¿no? Y también el intercambio entre L y R, ¿no?
Vamos, que lo que es alma decís arma y viceversa. Y al final no sabemos si se trata de una situación peligrosa o si una situación del corazón amorosa, ¿no? Claro, porque, bueno, influirá mucho el contexto en el que se hable, ¿no? Ya, eso, gracias al contexto, entonces queda todo claro. Porque si no, es que son palabras bien diferentes, ¿no? Sí, yo pienso que también en ese sentido se toman las cosas más a la ligera. Uno no se detiene a pensar, ¿y por qué dice él esto, no? Ya se entiende y ya está. Y se da por natural, ¿no? Terminamos, si te parece, este apartado referente al español en Cuba con alguna expresión. No sé si tú utilizas a diario alguna expresión o, por ejemplo, maquillarse. Darse coba. Esa no la uso tanto. Tal vez el hecho de decir no cojas lucha. ¿Y eso qué significa? No te enfades. No cojas lucha. Es decir, no lo tomes tan a pecho una situación, ¿no? No te preocupes por eso, no cojas lucha. No lo tomes tan en serio, ¿no? Sí, tan en serio. ¿Entrar en caja? También, entrar en caja significa hacer las cosas del modo correcto. Tienes que entrar en caja, hacerlo como es. Y se dice, yo entro en caja, no. Pueda que en alguna situación tú digas que tengo que entrar en caja, ¿no? Tengo que entrar. Es más típica esa expresión que conjugar el verbo entrar, ¿no? Sí, sí. Usarlo en el sentido tengo que entrar en caja, ¿no? Muy bien, pues la verdad interesante el tema del idioma. Hemos hablado ya un poquito de la cultura. Citar que, bueno, en cuanto a la cultura, en Cuba está muy presente la arquitectura colonial, ¿no? Sí, hay muchas ciudades que conservan este estilo colonial en Cuba, generalizado por los balcones. Se pueden ver en muchas ciudades, todavía en Camagüey. En Santiago de Cuba existe un casco histórico, el cual se conserva muy bien. Allí está vivo el estilo colonial. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y luego que también en muchos locales, ¿no? Tipo cabarets o la vida nocturna también en Cuba se ve bastante, ¿no? Y con instalaciones que recrean incluso los años 50 y demás. Sí, sí, existen en La Habana, sobre todo hay algunos centros culturales que se mantienen de siglos casi, se puede decir, ¿no? ¿Eres buena cocinera, Maricel? En realidad sí. Bien. Me pues considero como buena cocinera. Pues me encanta que la gente reconozca las virtudes que tiene. ¿Cocinas a menudo comida cubana? Todas las semanas. ¿Sí? Sí. Bueno. Tengo que hacer siempre algo. Pues dinos, si fuésemos a Cuba o si no estuviésemos en Cuba, ¿qué podríamos también preparar en otros países para estar un poco mentalmente, ¿no? O transportarnos un poco a tu país. Bueno, un buen ajiaco es algo que te puede revivir. Como decimos nosotros, es algo que revive a los muertos. A los muertos, ¿no? Sí, sí. Este ajiaco es un plato donde se cocinan varias viandas. Viandas en este caso pueden ser patatas, malanga, plátano. Viandas para vosotros es como entre fruta, legumbre. Como tubérculos, ¿no? Son tubérculos y bueno, algunos tienen otras formas que ya se van un poco del tubérculo, pero en realidad que tienen una consistencia, tienen masa. Masa, sí. Estamos hablando de patata, plátano y demás, ¿no? Ya nos podemos hacer una idea, ¿no? Independientemente de la forma que tengan, la yuca, por ejemplo, también, que no tiene forma de tubérculo en el sentido de redondo, pero bueno, se usa mucho y también diferentes tipos de carne y bueno, todo eso se mezcla y se pone a cocinar y al final vamos a tener un caldo bien espeso, concentrado y con mucho sabor. Por supuesto, para que los muertos vuelvan a revivir. Ese es uno, el ajiaco. Otro es el congrí. Esto yo lo hago a menudo, por ejemplo. Y es un plato que lleva arroz y frijoles. Sobre todo los frijoles negros, pequeños. Eso es lo principal. ¿Y se podría añadir algún tipo de carne o algo o así simplemente es suficiente? No se le añade algo de carne, en este caso carne de cerdo, algunos pedazos, digamos, de carne de cerdo, aunque bueno, existe también una variante
algo similar al congrí que se llama moros y cristianos. ¿No? Ya el nombre del plato es bien curioso. Sí, digamos, es un plato donde se encuentran dos líneas de la religión, ¿no? Y tenemos donde se cocina el arroz junto con los frijoles. Y bueno, luego se baña ese arroz con un mojo y se acompaña preferiblemente con carne de cerdo, que es, digamos, la carne de las fiestas en Cuba. De las bacanales, ¿no? Sí, la carne, esa no es la carne, digamos, cuando hablamos de carne, normalmente se habla de la carne de vaca, la carne de res, ternera. Ternera. Pero la carne de cerdo no viene siempre a la mesa. Esas son cosas especiales, vamos a decir. Es curioso, ¿no? Porque normalmente es al revés. En otros países la carne de cerdo está más a diario porque es más económica. Sí, y la más extraordinaria es otras. Claro, ¿no? Hoy es un poco diferente la situación por la situación económica, pero cuando hablamos de carne solo es la ternera, no se habla de otro. Y claro, un día de visita en casa o algo así, pues puede llegar la carne de cerdo. Sí. Y los chatinos, que esos son los plátanos, para mí, en este caso en la región de donde yo procedo, se dicen tostones. Tostones. Estamos hablando del plátano grande, ¿no? Del plátano grande y verde. Estos se cortan en trozos más o menos 2 centímetros en ruedas, pero 3 centímetros o 2 centímetros de espesor. Se fríen, luego se aplastan y luego se vuelven a freír. Qué rico. Quedan muy crujientes. ¿Se fríen en algún aceite en especial o...? Manteca. No, el aceite no se usa tanto para eso. La manteca es lo ideal. Ajá. ¿Y eso se come luego frío o caliente? No, caliente es lo mejor, ¿no? Acabaditos de freír en esa segunda vuelta con un poquito de sal y tal. Está bien. La verdad es que está entrando ya el apetito, aunque no sea la hora de comer. ¿Algún postre o alguna bebida que nos quieras proponer también? Para nosotros, una comida tiene algo de esto que he mencionado anteriormente. Además, ensalada. Eso no debe faltar. ¿No? Y al final, un postre. Algo dulce. Eso, un casquito de guayaba o el dulce de coco. Por ejemplo, el casquito de guayaba se acompaña con queso. Es lo ideal. Guayaba es una fruta, ¿no? La guayaba es una fruta. Tiene algo de un poquito de ácido, un poquito dulce, depende, y bueno, al final... Lo que importa es el resultado, ¿no? Sí, el resultado. Será bien bueno. Sí. ¿Majarete con queso o raspadura? Ahí tiene un punto importante el azúcar. Estas son cosas realmente bien dulces, ¿no? Vamos, que tiene que ser una persona golosa la que se coma estos postres. Lo que, las personas generalmente de eso toman poco. No es, digamos, una porción inmensa, ¿no? Sino un pedazo. La idea es un tin de dulce después de la comida. Para acabar bien una buena comida. Sí. Y lo que no puede faltar. Luego viene la tacita de café. Bueno, esa costumbre también es de España, ¿no? Supongo que el café de Cuba será mejor, eso sí. Pueda que sí, pueda que no. Hay de todo. Entonces se hace una comida con su postre y luego el café. Y luego ya para a lo mejor un momento de más distensión o de más de fiesta, algo con alcohol. Daiquiri, mojito, Cuba Libre, eso lo dejamos a un bar. Sí. Pero eso no es de todos los días en la casa, por supuesto, ¿no? Pero bueno, para terminar una buena comida, eso. Y la cerveza también. También. Sí, la cerveza también. En Cuba hay un par de cervezas. La cerveza Tuey, la cerveza Cristal. Son de allí, son cervezas de Cuba. De Cuba. Originarias. Atuey relacionado con los indios, los indígenas. Además, por el clima cálido, pues será lo que mejor baje para quitar la sed, ¿no? Sí, eso, digamos, en unos carnavales, una cerveza bien fría no tiene precio. Nos vamos un poquito de turismo. Si nos propones una ruta turística,
vas a citar muchos de los sitios que mucha gente, aunque no haya estado en Cuba, los conoce, ¿no? ¿Qué sería lo que tendríamos que visitar obligatoriamente? Bueno, La Habana, por supuesto, todo el casco histórico, todo donde se conservan muchos lugares y construcciones. Tenemos en el Castillo del Morro la Fortaleza de la Cabaña, donde todas las noches se puede ir a escuchar los cañonazos. Es decir, es una ceremonia que se repite siempre. Bueno, luego se pueden ir a Pinar del Río, donde está el Valle de Viñales. A Soroa también, en esa parte occidental, donde pueden visitar el orquidiario que hay allí en Soroa. ¿Jardín de orquídeas? Sí, sí, con muchas especies de orquídeas interesantes. Allí se puede visitar. Y supongo que también habrá parajes naturales, ¿no? Como embalses, donde se pueda practicar. En Viñales. Viñales está declarado Paisaje Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y tenemos también una reserva de la biosfera y algunos cayos que existen. También que se pueden visitar, ¿no? Que son todos lugares con cavernas, etcétera. Supongo que también si nos vamos a las ciudades, ¿no? Como Santiago de Cuba o Varadero, ya lo habías comentado antes. En Santiago de Cuba, ¿qué tendríamos, por ejemplo? Bueno, para los amantes del senderismo, la Sierra Maestra es un lugar óptimo. Y hay rutas turísticas, en ese caso rurales. En la propia ciudad, Santiago de Cuba, hay museos interesantes como el Museo Bacardí y la Casa Museo de Diego Velázquez. También tenemos calles que son escalinatas en Santiago de Cuba. Y bueno, también tenemos un centro cultural Tropicana, ¿no? En Santiago. ¿Cómo es la vida en las ciudades de Cuba? ¿Es tranquila? ¿Es no, para nada. Para nada. La vida en la ciudad es muy agitada, ¿no? Vamos, que esa tranquilidad que tenemos en la imagen de los cubanos y demás, en las ciudades no. No, eso no existe. Hay bastante movimiento. Y se vive a lo mejor también con un poco de estrés incluso, ¿no? También hay de todo, pero a pesar del estrés y de a veces escaseces que existen, pues la gente no deja de sentarse en una esquina o jugar dominó o beberse algún trago de ron o algo así. Vamos, que a la vez se compagina esa filosofía de disfrutar la vida, ¿no? A la vez que... total. Yo creo que sería una buena forma de terminar esta conversación, ¿no? ¿Cómo crees tú, Maricel? A lo mejor haces una definición de los cubanos desde tu punto de vista. No sé si tú te consideras dentro del tópico cómo define la gente a los cubanos, si tú te ves dentro de esa descripción o no. Para el cubano lo más importante es el buen comer. Eso es un tema. Ellos son una buena mesa, para ellos es algo importante. Pero además de eso son alegres, siempre se la saben toda, es decir, no les gusta perder. ¿Hay picardía? También un poco, ¿cómo no? También un poco. Y bueno, ellos en realidad, como decía, es un pueblo que ante malos momentos también saben sacarle partido y sacan a relucir la alegría también, ¿no? Vamos, que hay un buen instinto de supervivencia, pero además con elegancia, ¿no? Claro. Y bueno, supongo que antes habías comentado lo del café al final de una comida. Supongo que tampoco pueden faltar los puros, ¿no? Bueno, sí, también. O eso también es para ocasiones especiales. Los habanos, ¿no? Bueno, sí, la situación actual es... No se puede hablar así tan generalizada de esa costumbre. Claro que en el deseo está el hecho de fumarse un buen puro. Y cada quien lo disfruta de la manera que pueda. Que puede y cuando puede, ¿no? Igual que los que no somos cubanos, fumarse un habano también es todo un privilegio, ¿no? Claramente, y por eso, aunque sean oriundos de allí, pero no siempre podemos darnos ese gusto
ese gusto o capricho, Sí. lo cual nos pasa con nuestros países, que por muy famoso o muy exótico que sea algo, en especial no quiere decir que esté al alcance, ¿no? A diario de todo el mundo. Pues muchas gracias, Maricel, por esta encantada. conversación. Ha sido muy agradable. Ya sabéis que podéis seguir aprendiendo español con nuestra serie. Hasta la próxima, amigos.